Apreciados amigos, queremos saludarlos a todos ustedes. Estamos ya en la lección 6 de la lección de este trimestre relacionado con los temas del Evangelio de Juan. Y para esta lección 6, el título se está relacionando con acerca de más testimonios de Jesús. Más testimonios acerca de Jesús, de su ministerio, de lo que él vino a realizar y cómo esto afianza también la fe de aquellos que estuvieron con Jesús, que fueron testigos presenciales y cómo eso también consolida la iglesia cristiana que en estos días tiene que cumplir con la misión de predicar el Evangelio a todo el mundo. Jesús iba a ser el centro de atracción, iba a ser el medio a través del cual todos iban a poner sus ojos en Él como el Salvador del mundo. Él iba a traer a todos a sí mismo. Entonces, Él realizó muchas señales, Él realizó muchos milagros y de esta manera Él estuvo mostrando el cumplimiento de las profecías. Vamos a ver en el transcurso de la lección cómo Juan el Bautista, él fue bastante humilde para disminuir en su accionar y permitir que Jesús pueda tomar un lugar prominente. Vamos a ver también aquí cómo acciones, ¿no?, milagrosas de Jesús fueron poniendo en una perspectiva diferente la labor y la misión de aquellos que tenían que predicar el Evangelio: fariseos, saduceos, herodianos, los maestros de la ley, los miembros del Sanedrín. Todos estaban enfocados en un asunto más político que salvífico. Entonces, cuando Jesús, por último, realiza un milagro maravilloso resucitando a Lázaro, este fue un punto en el cual ya muchos querían sacar a Jesús del medio porque estaba creando una imagen bastante negativa de lo que era el judaísmo. Mis queridos amigos, estos testimonios, estas experiencias adicionales de Jesús consolidan lo que es hoy en día nuestro Salvador, consolidan su mensaje, consolidan su participación en este mundo con la finalidad de salvarnos. Entonces vamos a prepararnos para estudiar y repasar la lección de esta semana que nos presenta una forma en que Jesús sobresale porque Él es realmente el Hijo de Dios quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que preparémonos para el repaso de la lección de esta semana. Queremos también agradecer a todos nuestros amigos que semana a semana están acompañándonos para el repaso de la lección de esta escuela sabática. Y también quisiéramos que, si no se han suscrito, queridos amigos, suscríbanse, compartan el video, compartan también la palabra de Dios y de esta manera preparémonos para el encuentro con nuestro Señor. Ahora quisiéramos también invitar a nuestro buen hermano Ezequiel Peña, quien semana a semana nos acompaña con el versículo de memoria y luego volvemos. Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí, a todos atraeré hacia mí, a todos atraeré hacia mí. Muy bien amigos, vamos entonces al repaso de la lección para esta semana, lección 6, más testimonios acerca de Jesús.
El versículo para esta semana se encuentra allí en San Juan capítulo 12, versículo 32, que nos dice, y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Este versículo es importante porque presenta a Jesús como el Salvador. Ya en el tiempo de Moisés, el Señor había hecho provisión para aquellas picaduras mortales de las serpientes y Moisés levantó aquella serpiente de bronce para que aquellos que sean picados, cuando miraran la serpiente, pudiesen sanarse. Esto era lo que Jesús estaba queriendo presentar y mostrar. Ser levantado para que todos aquellos que sean picados por Satanás pudiesen encontrar remedio y salvación. Tú y yo necesitamos de Jesús. Jesucristo es la cura del pecado. Jesucristo es el Salvador de este mundo. Y a través de la lección de esta semana nos muestra que hay testimonios que confirman que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Señor Todopoderoso, que siendo Dios vino a este mundo para morir por los pecadores, para entregar su vida en rescate por muchos, por todos aquellos que acepten a Jesucristo como su Salvador personal. Jesucristo no se limitó a decir cosas de él mismo. Los testigos, los testimonios, aquellos que estuvieron en su entorno y su alrededor, también manifestaron que Jesucristo era el Hijo de Dios. Uno de estos que respaldó tremendamente el ministerio de Jesucristo fue Juan el Bautista. Juan el Bautista estuvo preparando el camino. Jesús fue el Dios todopoderoso hecho hombre, según mismo Juan revela, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino y se encarnó. En el Evangelio de Juan dice, siendo Dios mismo, Él dejó todo para que viniese a este mundo y de este mundo pudiese rescatar a todos aquellos que estaban perdidos por el pecado. Él es la luz del mundo y todos aquellos que están en tinieblas pueden encontrar la luz y seguirla. La lección de esta semana nos muestra que realmente el ministerio de Jesucristo fue precedido por el de Juan el Bautista. En la antigüedad, cuando un rey iba a salir a algún lugar, alguien iba preparando el camino, alguien iba acondicionando para que ninguna cosa sea un estorbo para aquel rey que iba a transitar por aquella ciudad y los caminos estaban entonces preparados. Juan el Bautista estaba cumpliendo la misión de precursor. Juan el Bautista estaba preparando el camino del Señor. Y él, sin conocer a Jesús, sabía que tenía que cumplir una misión. Proféticamente estaba anunciado que iba a venir con el espíritu de Elías, aquel que iba a preparar el camino del Señor. Y él mismo lo dijo cuando se le preguntó, ¿tú eres el Mesías? ¿Tú eres el Cristo? Dijo, no, yo no. Yo soy el que prepara el camino. Yo soy uno que clama en el desierto, que dice, preparar el camino del Señor, enderezar las sendas. Ese ministerio de Juan el Bautista fue muy importante porque también él estuvo captando discípulos. Y esos discípulos que aprendieron de Juan el Bautista más adelante fueron discípulos de Jesús. Juan el Bautista estaba realizando una obra de predicación, predicando el mensaje de arrepentimiento, preparando el corazón de la gente para que pudiese recibir el Espíritu Santo, para que puedas recibir a Jesucristo como el líder, el guía, el maestro y también el salvador del mundo. Juan el Bautista había estado preparando a los que iban a ser los discípulos de Jesús, ¿no? Ahí estaba Andrés, Juan, Pedro, Felipe, fueron llevados por el testimonio de Juan el Bautista, por esa preparación que él estaba haciendo, ¿no? El espíritu de Elías, ¿no? El Espíritu Santo estaba en Juan el Bautista. Él manifestó un espíritu de humildad. Cuando a él se le preguntaba si era el Cristo, él podía haber sido que sí, como muchos otros falsos profetas o mensajeros. Pero Juan el Bautista tenía un espíritu de humildad. Él dijo, no,
yo no soy el Cristo. Yo soy el mensajero. Yo soy el que prepara el camino. Aquel que viene detrás de mí, yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Esa humildad. Juan el Bautista, por sus maestros también era llamado rabí, pero él sabía que había un rabí mayor que él. Juan el Bautista, él mismo se llamó el amigo del esposo, ¿no? Lo consideró a Jesús el esposo, el novio, y a aquella iglesia que él iba a venir a buscar, la novia. Pero él, el amigo del esposo, aquel que estaba cerca del esposo, el que estaba condicionando todas las cosas para que sea posible que el esposo llegue, para que el esposo cumpla la misión que había venido, que era rescatar a esa novia que estaba en este mundo de pecado. Juan el Bautista también llegó a decir, es necesario que él crezca para que yo disminuya. Juan el Bautista conocía su rol, conocía su función, conocía sus limitaciones. Juan el Bautista era un hombre de Dios. Y también él mencionó algo maravilloso. Dijo, el que viene del cielo es sobre todos. Él reconoció que Jesucristo venía del cielo. Era el enviado de Dios. Juan el Bautista conocía las profecías de Isaías principalmente, que mencionaban que el Cordero de Dios era el cumplimiento justo para este tiempo. Conocía las profecías de Daniel también, que mencionaban que Jesucristo iba a nacer en este mundo, que Jesucristo iba a ser ungido y que un día Jesucristo también iba a ser muerto y sacrificado. Juan el Bautista aceptó lo que venía para él y aunque estuvo preso en una cárcel y luego degollado, Jesucristo dijo que no había habido profeta más grande que Juan el Bautista. Su misión fue tremenda. Él acondicionó, él preparó, él dejó el camino allanado para que Jesús pudiese comenzar su ministerio. Y mis queridos amigos, estamos nosotros viviendo en una época en la cual tenemos que cumplir esa misión también. Antes que venga Jesús, el Espíritu de Elías se manifestará en aquellos que tengan también esa misión de allanar el camino, de preparar el camino, de enderezar sendas, de traer a aquellos que no conocen al Señor a los pies de Jesús. Pero, como dice la lección de esta semana, la palabra de Dios, Juan el Bautista tuvo la humildad y el coraje de poner a Jesús por encima de él. Hoy en día vemos a muchos predicadores, vemos a muchos líderes religiosos que ellos se ponen por encima de Jesús mismo. Ellos quieren figurar, ellos quieren que le sigan, que le vean, que lo admiren. Y cuando uno de ellos cae, mucha gente se decepciona porque miraron al líder y no a Jesús. Pusieron sus ojos en aquel que hablaba muy bonito, que era muy atractivo, que tenía muchos talentos, pero se olvidó de poner a Jesús por encima de él. Y nuestra misión es predicar el Evangelio, pero exaltar a Jesús, presentar a Jesús, el Salvador, presentar a Jesús como el que nos da vida eterna. Y cuando la gente siga a Jesús, habemos cumplido nuestra misión, porque solamente somos mensajeros, solamente somos los que tenemos que llevar a las personas a Cristo. Tenemos nosotros que ser instrumentos, tenemos que ser un medio. Nosotros no somos el fin, Cristo es el fin. Cristo es el objetivo supremo de la salvación. Y cuando entendamos cómo la humildad cumple un papel importante dentro del plan de salvación, entenderemos que el más humilde por excelencia fue Jesús. Jesús se humilló hasta lo sumo. Siendo Dios se hizo como uno de nosotros. Juan el Bautista aprendió de Jesús y aprendió que en la palabra de Dios más importante es seguir a Jesús, seguir a Dios, seguir la palabra, que seguir lo que uno quiere o sus propios planes y metas y objetivos. Todo tiene que estar supeditado a lo que dice Dios. Y así de esta manera, cuando nosotros ponemos al Señor en primer lugar,
llegamos a ser como el Señor. Porque Jesucristo ejemplifica la humildad. Pero recuerden que Satanás ejemplifica, personifica el orgullo. Y si en nosotros hay orgullo, porque a veces nos nombran como líderes en un departamento, como líderes para estar frente a, a un cargo importante, y a veces tomamos atribuciones que no nos corresponden. A veces queremos dominar y controlar. A veces queremos tener poder. Y ese poder mal utilizado se vuelve en una herramienta de dolor que causa división. Mis queridos hermanos, cuando nosotros aceptamos una responsabilidad, cuando aceptamos un cargo, cuando aceptamos el liderazgo de un departamento, tenemos que aceptarlo con amor, con humildad, con el deseo de servir. Que el Señor permita que ese don que tenemos sea para el beneficio de los demás y no para nosotros mismos, no para satisfacer mi yo, mi ego, sino por el contrario, para que a través de ese don que el Señor me ha dado pueda llevar a las personas al conocimiento de Cristo, quien al finalmente da la salvación. Ese mensaje de Juan el Bautista, ¿no? Un mensaje de arrepentimiento, pero también siempre apuntando a Jesús, como aquella época cuando vio y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. Lo reconoció como el Cordero de Dios. Imagínense, durante muchos años, miles de años, ese santuario terrenal había estado sacrificando corderos que apuntaban al Mesías. Y ahora estaba llegando la sombra a su realidad. Aquella figura, ¿no? del cordero siendo sacrificado representaba a Jesucristo, quien iba a ser crucificado y quien iba a morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba llegando ese momento crucial, el momento en que la cruz iba a dejar de lado los servicios del santuario terrenal. Estaba llegando el momento cuando no más sería necesario el santuario en esta tierra, porque ahora iba a comenzar a funcionar el santuario allá en el cielo. Todo esto estaba en, en un momento específico. Allí se estaba cumpliendo. Había llegado el cumplimiento del tiempo. Había llegado el momento cuando ya el sistema sacrificial iba a terminar. Cuando todo ese sistema que habían creado los judíos y del cual se aferraban y que no querían soltar, iba a llegar a su final, a su término. Recuerden ustedes que cuando Cristo murió en la cruz, el velo del santuario se rasgó. Se pudo ver el lugar santísimo, pero ya ese templo ya dejaba de funcionar. Ahora Cristo iba a ser nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, nuestro sacrificio. Ahora Jesucristo iba a ministrar en el santuario celestial. ¿Por qué? Porque como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora Cristo en la cruz se había convertido en el Cordero de Dios. Jesús estaba dando cumplimiento a las profecías. Jesús se estaba convirtiendo en el sacrificio para que luego Él se convierta en nuestro Rey, en nuestro Señor, en nuestro todopoderoso gobernante. Jesús había sido señalado por Juan el Bautista, ¿no? Como aquel en quien se asiente el Espíritu Santo como una paloma. Él es el enviado, Él es el escogido. Y entonces Juan el Bautista dijo, yo no lo conocía, pero aquel en quien desciende el Espíritu Santo y permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Fue Dios quien reveló a Juan que Jesús era el Mesías. Fue Dios quien reveló a Pedro que Jesús era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el enviado de Dios. Fue Dios quien tocó el corazón de muchos hombres y mujeres
que vieron a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador. Qué maravilloso es saber que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. Jesucristo manifestó su obra, su ministerio delante de mucha gente cuando Él multiplicó los panes y los peces delante de 5,000 personas, por lo menos. Ellos vieron cómo maravillosamente ese pan satisfizo el hambre de tanta gente, de tantas multitudes. Y así como Él compartió ese pan para que la gente sacie su hambre físico, Él les dijo, yo soy el pan de vida. La gente, ¿cómo vamos a comer nosotros su carne, su cuerpo? ¿No? Jesús estaba hablando de la satisfacción del hambre espiritual. A veces nosotros seres humanos tomamos todas las cosas literalmente, materialmente, y las traemos a un plano, ¿no? Muy simple. Por ejemplo, Nicodemo tenía que nacer de nuevo. ¿Cómo voy a nacer y meterme nuevamente al vientre de mi madre? ¿No? Comer mi cuerpo, tomar mi sangre, y lo tomaban como, ¿cómo vamos a comer el cuerpo de Jesús? Él estaba hablando de que Él era el pan de vida, de que su sangre era el vino que da vida, y a Él teníamos que acudir. Cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, Él está diciendo que Él es el que satisface el hambre espiritual de este mundo que está muriendo y que no tiene para dónde ir. Solamente en Jesús nosotros podemos encontrar la satisfacción a nuestras necesidades. Él es el que puede liberarnos de la condena del pecado, pero tenemos que recibirle a Él. Pedro, en una confesión sorprendente, dijo, tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Santo de Dios. Manifestaciones como esta, declaraciones como esta, testimonios como este nos muestran, ¿no?, esos chispazos de la revelación de Dios para confirmar que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Santo de Dios, el que tenía palabras de vida eterna. Porque yo me imagino estar allí y escuchar las palabras de Jesús. Palabras que no eran huecas, vacías como la de los sacerdotes, sino eran palabras llenas de sentido, de vida eterna, que penetraban hasta lo más profundo del corazón. Palabras que ilustraban la salvación, el mundo espiritual con las cosas materiales, que Jesús iba ilustrando de una manera didáctica, enseñando y satisfaciendo y llenando las expectativas de aquellos que lo escuchaban. Jesucristo estaba cumpliendo una misión salvífica. Jesucristo era el pan de vida. Jesucristo era el que podría satisfacer las necesidades del hombre. Jesucristo también fue aclamado por Dios mismo. O sea, el testimonio del Padre fue para confirmar que Jesucristo era el Hijo de Dios. En el momento cuando Él se bautizó, se escuchó la voz que decía, este es mi Hijo amado. Este es el Hijo en quien he puesto mi complacencia. Y esta palabra de Jesús no solamente lo dice Mateo, también Marcos 1:11 vuelve a decir lo mismo. En Lucas 3:22 se repite, este es mi Hijo amado. También Pedro lo recalca en 2 de Pedro 1:17 y 18. Este es mi Hijo amado. Una y otra vez escuchamos esas palabras para confirmar, reafirmar, para asentar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo fue aclamado por el Padre y que Jesucristo era realmente el enviado de Dios. Ya en el bautismo de Jesús, ya cuando salió Lázaro de la tumba, allí se vio la gloria de Dios. Y él oró, ¿no?, para que ellos crean que tú me has enviado. El testimonio del Padre estaba allí con Jesús. Y esto cautivaba a las multitudes, que aún en esa gran fiesta muchos griegos vinieron y preguntaron, queremos ver a Jesús, queremos conocer al Maestro. Y mis queridos amigos y hermanos, yo te pregunto a ti, ¿quieres conocer a Jesús? Si ya lo conoces,
no dejes de tener una relación personal con Él todos los días. Si no lo conoces, te invito a que te acerques a Jesús a través de su palabra. Conoce quién es Jesús. Conoce cómo Él ofrece su vida para que tú seas salvo. Conoce el plan de salvación que ya está puesto en marcha desde antes de la fundación del mundo. Conoce ese plan, conoce ese amor, conoce a ese Jesús maravilloso. Acéptalo en tu vida y entrégale tu vida. Y de esta manera vas a reconocer que Jesús, al pagar con su vida, derramando su sangre por ti y por mí, nos ha dado una salvación maravillosa, lo más grande que el hombre podía esperar. Porque para nosotros lo único que era posible era la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero gracias a Dios, que envió a su Hijo Jesucristo, y que ese sacrificio de Jesús no fue en vano. El sacrificio de Jesús es el precio más alto que se puede pagar por el pecado, que es la muerte de Jesucristo mismo. De esta manera nosotros ya no tenemos que morir la segunda muerte. Nosotros podemos ser librados de la muerte eterna. Cristo pagó ese precio. Ahora, la muerte está reservada para Satanás y sus ángeles y todos aquellos que no hayan aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Aquellos que hayan rechazado la voz del Espíritu Santo. Aquellos que no crean que el Padre dijo, este es mi Hijo amado. Y mientras que la gente cierre sus oídos, cierre sus ojos y cierre su corazón al llamado de Dios, no hay salvación para ellos. Por esto, mis queridos amigos y hermanos, nosotros tenemos que también abrir nuestro corazón al Señor. Nosotros tenemos que también aceptar esa invitación que Jesús dice, ¿alguno está sediento? Venga a mí y beba. ¿Alguno está con hambre? Venga a mí y coma. Y ese alimento espiritual que el Señor nos da es lo que nos asegura la vida eterna. No cerremos nuestros corazones como los líderes religiosos que pensaban que Jesucristo tenía que venir con pompa y gloria y no en un pesebre, no de Galilea, un pueblito desconocido. Ellos esperaban que venga como descendiente de David, como un tremendo rey, líder, que venga a quitarlos del yugo de Roma. Jesús dijo muy claramente, mi reino no es de este mundo. Jesús dijo muy claramente que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero no de la manera como el hombre lo esperaba, sino de la manera como Dios ya lo había profetizado en su palabra. Y este cumplimiento profético no lo entendían. No lo entendían los maestros de la ley, los escribas, los estudiosos. No entendían el mensaje de salvación. No caigamos en el mismo error. En estos tiempos finales de la historia del mundo, Satanás va a hacer que muchos que creen en el Señor sean confundidos, sean desviados de la palabra. Jesús vino en una primera oportunidad y Él ha prometido que vendrá en una segunda oportunidad. Y Él va a venir para interferir en este mundo y ya termine todas estas cosas y comience un nuevo orden mundial establecido por el Señor mismo. ¿Estamos preparados para este momento? Esperamos que sí. El Señor quiere que nos preparemos, que no seamos esclavos del formalismo, que no nos aferremos a las tradiciones, a las enseñanzas de hombres, a las enseñanzas de tradiciones que no nos llevan a ningún lugar. Abramos nuestro corazón para recibir el mensaje de salvación, para que recibamos a Cristo, para que recibamos su Espíritu Santo. Abramos nuestro corazón para que el Señor haga su obra transformadora y para que de esta manera podamos decir un día que este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Mis queridos amigos, que el Señor nos bendiga, que nosotros también podamos ser testigos de lo que el Señor es capaz de hacer en nuestra vida. Y así como el testimonio de Juan el Bautista, como el testimonio de los líderes, ¿no? De muchos líderes como Nicodemo, de muchas personas que estuvieron allí presentes y vieron y escucharon,
¿no? Como Pedro también y otros discípulos. Así también nosotros podamos ser testigos, que tengamos una experiencia personal con el Señor y podamos contar a otros lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana.